Este video te ayudará a tener plenitud en Dios si estás buscando de Él. Mi nombre es Catalina, soy la fundadora de SUI y me he dedicado a llevar a personas a tener una conexión con Dios a través de Kids y ahora por este medio. Y aquí está la situación, es que muchos creen que deben tener una vida completamente dedicada a Dios para poderse sentir plenos y conectados con Él. Y a tener una vida dedicada a Dios me refiero a ser pastores, convertirse en líderes, servir en la iglesia, estar en la alabanza. Y aunque estos factores son importantes, la realidad es que aún en medio de tu rutina del día a día, puedes tener una vida completa y llena de la presencia de Dios. Y aquí te quiero dar algunas de las recomendaciones que le doy a las personas que me preguntan sobre cómo tener una vida con Dios, cómo sentirlo, cómo acercarme a Él. Y la primera es tener la intención de querer transformar tu vida con Dios. Y segunda es tener la intención de querer buscar a Dios. Porque es que es imposible que quieras tener un cambio o una transformación de un objetivo deseado si no tienes una intención por detrás. Entonces, además de estas intenciones, si te dedicas a estos cuatro factores que te voy a dar y los sigues y los trabajas y a trabajarlos, no me estoy refiriendo a sacar tiempo de más, sino aún en medio del trabajo, aún en medio de el viaje, de tu estudio. Ahí mismo seguramente encontrarás la presencia de Dios. Entonces, la primera es que cuando ores, ya sea en tu casa, en el transporte público, en el trabajo, no busques una bendición inmediata, sino que por el contrario, busca compartir ese espacio con Dios. Y de hecho, aquí en la Biblia dice algo que te quiero leer, en Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos está invitando a priorizar la presencia de Dios por encima de las tempestades y por encima de los problemas del día a día. Entonces, si pones primeramente a Dios y lo buscas a Él, es decir, si compartes con Él tus experiencias, o más bien todas tus experiencias, más allá de pedirle que te saque de cierto problema o que quite cierta situación de tu vida, entonces confiarás en que Él va caminando contigo y las demás cosas, incluidas las bendiciones, se harán por añadidura. Recuerdo mucho que cuando yo estaba iniciando mi vida con Dios, estaba en la universidad y había una materia en la que me estaba yendo muy mal. Y lo único que determinaba si pasaba o no era el examen final. Entonces, mientras yo estaba estudiando, le pedí a Dios que me ayudara a comprender esos temas que no había entendido hasta el momento. Y en vez de llenarme de paz de Dios, me llené de mucha ansiedad. E incluso salí del examen con una sensación súper negativa y seguía pidiéndole a Dios que me ayudara a pasar ese examen. Entonces, en vez de compartir con Dios ese contexto, esa situación en la que me estaba encontrando, es decir, si estoy al frente del examen, viendo las preguntas o me puse muy nerviosa, pedirle a Dios que estuviese ahí, lo que hice en vez fue alimentar un círculo de preocupación y ansiedad que no me dejó concentrarme en las siguientes materias del examen y tampoco me dejó descansar ni dormir en la noche. Entonces, te preguntarás, ¿cómo hago para compartir la experiencia con Dios? Y aquí quiero ponerte otro ejemplo para que tengas diferentes contextos. Imagina que estás en una lucha sexual y en ese momento, cuando estás en ese deseo, puedes orar lo siguiente, compartiendo con Dios, diciéndole, Señor, estoy en esta lucha, ayúdame a salir de esto, por favor, no quiero sentirlo, acompáñame, yo sé que tú eres Jehová Shabbat, el Dios de los ejércitos, y sé que tú estás peleando conmigo. Esto es invitarlo a vivir contigo esa experiencia. Es una cosa completamente diferente a orar diciéndole, Señor, estoy sintiendo esto, quítalo de mi vida o sácalo de mi vida, porque es que es inevitable que no hayan escenas eróticas en las cosas que vemos hoy en día. Y aquí quiero ser enfática en que debe ser algo externo a lo que tú busques,
porque si tú estás buscando la película, si tú estás buscando el video, pues entonces te estás incitando a ti mismo a pecar, es decir, tú estás buscando el pecado. Pero si es algo que es externo, por ejemplo, que estás en el televisor cambiando de canal o estás en Netflix mirando qué ver y te sale una escena erótica, pues es inevitable no haberlo visto, porque es algo que pasó sin que tú quisieras buscarlo. Y aquí te quiero recordar que estamos en un mundo que siempre busca contradecir a Dios y todo lo que Él ha dicho. Y si estamos en un mundo así, con más veras buscará que tú y yo pequemos de una u otra manera. Así que, continuando con el ejemplo de Netflix y la escena erótica, lo que tú ya sabes es que primero Dios va a estar contigo porque tú lo invitaste a luchar contigo y esa escena erótica va a pasar desapercibida porque no te va a afectar a ti ni a tu comportamiento del momento, es decir, no te va a llevar a pecar. Segundo, vas a dejar de sentir culpabilidad porque sabes que no es una lucha solo tuya, sino también de Dios. Y tercero, vas a sentirte tranquilo, posiblemente no sea instantáneo, porque pues cuando hay un cambio de comportamiento de algo que se hace recurrentemente, pues te vas a sentir un poco inestable. Pero a largo plazo vas a sentirte mucho mejor de ánimo y haber experimentado la presencia de Dios en tu vida. Y claramente estos no son los dos únicos casos en los que aplica, sino también pues a personas que no están luchando con esto, personas que están buscando un trabajo, a personas que están en recorte de personal, tienen un problema económico, personas o familiares enfermos. En todos estos casos, o incluso en muchos más, puedes compartir esa experiencia y ese contexto con Dios para que lo luche contigo. Incluso puedes pedirle que te ayude a gestionar o a manejar las emociones de ese momento para poder afrontar la situación con Dios, con Él mismo. Entonces, en conclusión, no oramos para buscar una bendición inmediata, no oramos para que Dios nos saque de cierto problema o de cierta situación, sino que oramos para que Dios nos acompañe en esos contextos donde más lo necesitamos. Y ahí encontrarás la plenitud en Dios. Número dos es la intención de agradecer en toda circunstancia. Sé que es fácil dejar de agradecer cuando las circunstancias no van bien o incluso cuando te va tan bien en alguna situación que piensas que el mérito es solamente para ti porque fuiste tú el que se esforzó y Dios no. Entonces, igual en estos dos casos es necesario que Dios tenga un lugar en tu corazón, porque si estás viviendo pensando que nada más o nadie más existe además de ti, entonces te estás limitando a experimentar las bendiciones y las cosas que Dios ya puso en tu camino. Entonces, aquí te lo quiero leer en Primera de Tesalonicenses 5:18 que dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O también lo tengo en otra traducción que dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Este versículo es claro, no te está diciendo que agradezcas cuando estás feliz, te está diciendo que agradezcas en toda circunstancia para que puedas experimentar la voluntad de Dios. Es claro que Dios no te quiere ver arruinado ni desesperado. Él quiere que seas feliz en este mundo. Y eso lo logras agradeciendo en toda circunstancia. Que tal vez te regañaron en el trabajo, agradece. Que te insultaron, agradece. Y es ahí, en ese pequeño detalle, donde vas a poder experimentar gozo y felicidad en medio del caos. Y también acá es muy importante, muy interesante cuando dice, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Es decir, que si tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios en tu vida, debes aprender a agradecer primeramente y seguro que llegará la plenitud y el gozo que tanto estás esperando en Él. Porque cuando das gracias, estás quitando al problema por encima y poniendo a Dios por encima de la situación para que te diga qué es lo que Él quiere de ti en esa situación o por qué o para qué te puso en esa situación.
Al quitar el problema, estás dándole la prioridad y la autoridad a Dios sobre esa situación. Y seguramente así podrás experimentar las maravillas y todo lo que Dios te ha dado. Y consigo la plenitud, el gozo y la voluntad de Dios en tu vida. La número 3 es la fe. Yo sé que parece obvio, pero hay momentos o circunstancias inesperadas y repentinas que nos limitan nuestra fe. Y aquí te quiero compartir cuando viajé por primera vez a conocer el mar. Era pequeña y mis padres habían reservado un sitio turístico en otra isla. Entonces, de isla a isla teníamos que irnos en barco o en lancha. Ya de regreso, recuerdo que era un poco tarde y estábamos la tripulación, la persona a cargo y nos dice que la marea está alta y había mucho viento, la marea estaba, había muchas olas, estaban moviendo el barco de un lado para otro y me alcancé a asustar muchísimo. Y ahora me pregunto si realmente con la fe que tengo en este momento, en ese entonces me hubiese podido levantar a ponerme en mis dos pies y caminar sobre las aguas hasta el lugar donde nos estábamos hospedando. Posiblemente diga que sí, pero hay momentos en donde es muy complicado confiar y más en una situación inesperada y repentina. Y esto pasa porque nuestra naturaleza es pecaminosa y siempre se busca desarraigar del entendimiento que Dios ya nos ha dado sobre este mundo y las cosas que vivimos. Entonces, posiblemente si estamos en situaciones de peligro, lo primero que buscamos es lo que hay a nuestro alrededor antes de preguntarle a Dios qué es lo que quiere que nosotros hagamos en ese momento. Si hay una persona que llega y te insulta de la nada, tú le puedes responder porque te insultó antes de preguntarle a Dios por qué pasó y qué es lo que quiere que digas en ese entonces. Y aquí te quiero compartir, de hecho, en Proverbios 3 5 al 6 que dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Eso significa que muchas veces nuestro entendimiento es limitado y que no podemos entender ni la mitad de lo que Dios ve en nuestras vidas o ni siquiera. Entonces, aquí es algo importante porque debes depender de Dios para poder confiar en que Él te sacará de toda circunstancia. De hecho, ahí dice que tomes en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Y así confiarás en que Él estará por encima de cualquier circunstancia ayudándote a salir de ahí en victoria. Para sentirte pleno, debes confiar en algo más grande que tus miedos. Debes confiar en algo más grande que tu propio entendimiento sobre este mundo. Allí es cuando reconoces el poder de Dios y sabrás que jamás estarás peleando solo en las circunstancias de la vida, porque dependes de algo mucho más grande que solo las cosas que ves y las cosas que vives. Y aquí en Salmo 73:25 quiero leerte que dice, ¿a quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Cuando empiezas a alinearte con la voluntad de Dios, reconocerás tu identidad en Él y sabrás que jamás estarás peleando solo porque ahí encuentras humildad, la fe, la paz y todo lo que necesitas para afrontar las circunstancias de la vida, de que Él tiene el control sobre cualquier cosa por encima de tu entendimiento, por encima de las cosas que ocurran porque Él es quien está creando la historia de tu vida. Él sabe hacia dónde vas y de dónde viniste. Así que confía en Él, tener fe en Dios. Número 4 es leer la Biblia. Leer lo que Dios ha dicho de ti te ayuda a conectar con una verdad constante. Muchos creen que leer la Biblia es solamente leerla, interpretarla y ahí termina todo. Pero la verdad es que la Biblia fue diseñada para que la apliques en tu diario vivir. Ahí puedes encontrar tus errores, porque de hecho la mayor parte de lo que está escrito en la Biblia habla sobre la naturaleza pecaminosa del hombre y cómo enfrentarla a la luz de las enseñanzas de Dios. O dicho de otra manera, en la Biblia está escrito el pecado del hombre, pero también está escrito cómo Dios transforma ese pecado en una vida llena de plenitud en Él, en gozo, en paz. Y de hecho es una herramienta muy importante porque habla sobre las vivencias de las personas del pasado
que pecaron tanto como tú y como yo, y cómo ellos encontraron a Dios en medio del camino para tener una vida llena en Él. De hecho, aquí te quiero leer Salmos 119, 105, que dice, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Esto significa que la Biblia te va a guiar a tener un camino no perfecto, pero sí uno intencionado en querer comprender y aprender de las experiencias pasadas de las personas y de tus experiencias, de tus errores también. Y cómo puedes involucrar a Dios en medio de tu circunstancia difícil. La Biblia también fue diseñada para ser interpretada o tener respuestas a través del Espíritu Santo, que Él te vaya mostrando a medida que vas leyendo cada área de tu vida o cada aspecto de tu vida que tienes que mejorar. E incluso en cada línea que reconozcas el carácter de Dios, el verdadero carácter de Dios. Entonces, ya para cerrar, cuando haces una prioridad estos cuatro factores, seguramente experimentarás una conexión y una plenitud inigualable en Dios. Sabrás que si fallas no es retroceder, sino aprender a ser constantes y conscientes en un camino con Dios. Quiero recordarte que la plenitud en Dios no es una meta a la cual se llega, sino es una manera de vivir, que cada paso que des, cada esfuerzo que haces, eso te acerca cada vez más a esa plenitud que tanto estás buscando. Y no lo veas como un punto final, sino como una decisión diaria, como la decisión de querer caminar cada día con Dios, de crecer con Él y permitirle que guíe cada área de tu vida. Al final mirarás atrás y sabrás que viviste en plenitud con Dios. Si este video te gustó, suscríbete, dale like y compártelo con una persona que necesite de este tema.